Ya. Entonces aquí teníamos inicialmente 12 voltios, ¿verdad? Entonces, tal vez se les hace un poquito más difícil interpretarlo, pero no se preocupe. Lo que tiene que hacer es volver a redibujar. Quiere decir que aquí hay 12 voltios el terminal positivo y por la parte de acá abajo está asociado al GND, ¿no? Aquí están los 12 voltios. Ya. Bueno, le pido determinar el voltaje de salida y de una vez por ahí le vamos a ir a sacar el voltaje del diodo de germanio, el voltaje del diodo de germanio, al igual que la corriente del diodo de germanio, ¿sí? Y también de nuestro diodo LED blanco, ¿no? ¿Qué es determinar el voltaje del diodo y la corriente del diodo? Pues es eso, vamos a decir que es determinar el punto de operación del diodo, porque recordemos la curva característica estaba de esta forma, ¿verdad? Voltaje del diodo en función de la corriente del diodo, y esta era la región de operación, ¿no? Por eso vamos a decir que encontrar ese punto de operación será determinar estos dos valores, ¿sí? Hacemos lo mismo, ¿sí? Hacemos lo mismo, correcto, ¿no? Tengo los 12 voltios, vamos a resolver. Esta fuente de tensión entrega una intensidad, un flujo de corriente en este sentido, y esta corriente, recuerden, va a ir polarizando cada elemento dentro del circuito. Yo voy a decir que es mi diodo 1, lo va a ir polarizando, va y cruza por este diodo LED, va y lo polariza, y cruza por esta resistencia, va y va polarizando esta resistencia, ¿no? Y tengo voltaje en la resistencia. Una vez que he polarizado cada uno de los dispositivos, voy a establecer el circuito equivalente de esos diodos, ¿no? Estoy escribiendo aquí para que usted ya vaya siempre recordando esos pasos, ¿no? Entonces voy a sacar acá el diodo de germanio, lo voy a sacar acá abajo, ¿verdad? El diodo de germanio ha sido polarizado con una corriente que viene en este sentido. Tengo el ánodo y tengo el cátodo, ¿verdad? Y lo fue polarizando más, menos. Este de aquí, esta polarización que le ha tocado al diodo de germanio, ¿ha sido polarización en directa o polarización en inversa? Directa. Correcto, ¿verdad? ¿Por qué es polarización en directa? Porque en este caso el ánodo es positivo y el cátodo negativo. Correcto, ¿no? El ánodo fue polarizado positivamente y el cátodo fue polarizado negativamente, tal cual como corresponde a la polarización en directa. Por lo tanto, ¿cuál era el circuito equivalente de una polarización en directa de un diodo de germanio? Abierto. Una pequeña caída de tensión de 0.3 voltios, ¿verdad? Y por aquí hay un flujo de corriente, ¿no? Eso es hasta familiarizarse, tienen que recordar cómo era que se polarizaba, ¿sí? Por favor. Esa fue la clase anterior, esa tablita que está ahí, de ahora en adelante, siempre tenganla a la mano, ¿no? Entonces, hemos determinado cómo está polarizado el diodo de germanio. Ahora vamos a analizar ese diodo de LED de color blanco. El diodo LED lo que suele tener son unas flechitas asociadas, y en este caso es un diodo de color blanco, ¿sí? La corriente, ¿verdad?, ingresa en este sentido y va polarizando el ánodo positivamente y el cátodo negativamente. Por lo tanto, ¿cómo polaricé a este diodo LED? ¿En directa o en inversa? En directa. Correcto, está polarizado en
directa. ¿Cuál es el circuito equivalente para un diodo LED blanco? Pues es una caída de voltaje, ¿de cuánto? De 4.1 voltios. De 4.1 voltios, correcto. Muy bien, ¿no? Está en la tablita que les acabé de escribir. Entonces, una vez que establecí el circuito equivalente de cada uno de los diodos que están dentro de mi circuito, ahora sí voy a reemplazar en el circuito original. ¿Sí? Vamos por el siguiente paso, que es reemplazar. Ya, ahí sí. Ya, vamos a reemplazar el circuito equivalente. Este circuito original ahora le vamos a reemplazar el circuito equivalente de los diodos. Entonces tenía una fuente de voltaje de 12 voltios. El diodo de germanio establecimos que está polarizado en directa, por lo tanto aquí tengo 0.3 voltios. El diodo LED está polarizado igualmente en directa y tengo 4.1 voltios. Y acá tenía una resistencia de 600 voltios. De 600 ohmios, perdón. Y le pedía calcular el voltaje de salida y el punto de operación de los diodos. ¿Sí? Para ello, recordemos que aquí hay un flujo de corriente, ¿verdad? Por aquí hay una corriente en el diodo 1. Por acá hay una corriente que está circulando por el diodo 2. Incluso por acá hay una corriente de salida. ¿Sí? Entonces vamos a determinar los que nos pide un voltaje de salida. Creo que primero empezamos por los puntos de operación del diodo 1. ¿Sí? ¿Quién me dicta el punto de operación del diodo 1 de germanio? El punto de operación es determinar el voltaje del diodo y la corriente del diodo. El voltaje del diodo del de germanio es de 0.3 voltios y de la corriente del diodo en este diodo de germanio, ¿de cuánto es? Y de 1. ¿Conozco? 0,3 voltios. No conozco todavía, alguien me hablaba por ahí. Todavía no conozco, ¿no? Pero lo que sí sé es que la corriente del diodo 1 es igual a la corriente del diodo 2, es igual a la corriente de salida y por lo tanto es igual a la corriente principal. ¿Por qué? Porque las corrientes en serie son iguales. ¿Verdad? Entonces lo que yo tengo que hacer es determinar la corriente del circuito. ¿Sí? Para ello, puedo establecer mediante una malla general para poder encontrar la corriente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, resolviendo la malla me quedaría menos 12 voltios más 0,3 voltios más 4,1 voltios y más 600 ohmios que multiplican al valor de la corriente y todo esto igualado en 0. Por lo tanto, la corriente sería 12 menos 0.3 y menos 4.1, ¿cuánto es, chicos? $7.6. 7.6 voltios sobre 600 ohmios. ¿Cuánto me da eso? 12,66 miliamperios. 12,66.
miliamperios. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Y en realidad esto es todo lo que voy a tener que calcular. No voy a tener que calcular nada más. ¿Sí? Porque ya dijimos que la corriente del diodo 1 era igual a la corriente del diodo 2. Y esta igual era igual a la corriente I sub 0 que circula por la resistencia y eran todas igual a esa corriente principal, ¿sí? Y todas eran iguales, ¿por qué? Porque son corrientes en serie, ¿sí? Voy a escribir acá abajo para que les quede ahí de constancia eso. Voy a escribirlo por acá abajo. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente del diodo 1 es igual a 12.66 miliamperios. Ahora, vamos a ver el punto de operación de ese diodo LED. El punto de operación, el voltaje del diodo, ¿de cuánto es? 4.1. 4.1 voltios. Correcto, ¿verdad? ¿Y la corriente del diodo? 12.66 miliamperios. 12.66 miliamperios. ¿Puedo determinar el voltaje de salida, que es lo que me está faltando aquí? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es el voltaje de salida? $7.6 voltios, ¿verdad? Y he resuelto el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Dije, ¿por qué le sale el 7.6? Porque si yo hago por mallas, Multiplica. si yo hago por mallas, me quedaría aquí. Voy a escribir acá, ¿no? Menos 12 más 0.3 más 4.1 y más b sub 0 igual a 0. Entonces, reemplazo b sub 0 y me quedaría 12 menos 0.3 y menos 4.1, pero si se recuerdan, ese cálculo ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Y era cuánto? 7.6 voltios. Por eso ya sabemos que el voltaje de salida es de 7.6 voltios. Pero tal vez a alguien no le gusta ese cálculo, no quiere calcularlo así, tal vez quiere hacer un cálculo aparte, bien puede hacerlo. Puede coger la otra forma de calcular el voltaje de salida sería el valor de la resistencia por el valor de la corriente, ¿verdad? Es decir, 600 ohmios por 12.66 miliamperios. Que si hace esa multiplicación, tiene que darle 7.6 voltios, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones es válida. Si usted quiere hacerle así, o si quiere hacerle toda la malla, está bien. Yo aquí le hice así directamente porque ya estaba aquí el valor y por eso no lo volví a calcular. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí, Gracias, chicos? Inge. Listo. ¿Está entendido hasta aquí, chicos? Vamos, Sí, Inge. ya, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Así, así. Ya. Ya, vamos por el siguiente ejercicio. No sé si van a copiarle algo. O puedo seguir nomás. Bueno. Sigamos. Estábamos ejercicio 4, el ítem 4, vamos por el ítem 5. Por el ítem 5 voy a plantear el siguiente ejercicio.
Recuerden que solo estamos analizando en serie. Ya vamos a analizar en serie paralelo. Pero ahorita primero analicémosle en serie, ¿no? Tengo aquí un diodo de silicio y acá tengo un diodo de germanio. Donde tengo una resistencia de 3.3 kiloohmios. Y aquí tengo, se me ocurre, 20 voltios. ¿Ya? Entonces yo aquí le pido determinar el voltaje de salida y le pido determinar los puntos de operación de los diodos. Entonces, bueno, primer paso, establecer la polarización de los diodos, ¿verdad? Esta fuente de tensión establece un flujo de corriente que va a ir polarizando cada uno de los dispositivos en el circuito, cruza por cada uno de ellos y los va polarizando. Por lo tanto, yo voy a hacer, tengo que establecer el circuito equivalente, ¿no? El circuito equivalente de los diodos. ¿Sí? Para ello voy a tomar estos diodos y los voy a sacar del circuito y los voy a poner acá abajo, ¿no? Voy primero por el diodo de silicio. El diodo de silicio tengo la entrada de la corriente, ¿verdad? Y lo fue polarizando más, menos, B de 1 y silicio, ¿no? ¿Cómo lo ha polarizado a este diodo? ¿En directa o en inversa? En directa. Correcto. Tengo una polarización en directa. Por lo tanto, el circuito equivalente de la polarización en directa de un diodo de silicio, ¿de cuánto es? Una caída de tensión de 0,70. Correcto. 0,70 o 0,7 voltios. Y hay flujo de corriente. ¿Sí? Muy bien. Vamos por acá. Voy a sacar ahora el otro diodo que tengo aquí. En este caso es un diodo de germanio, ¿verdad? La entrada de la corriente es de esta forma y tiene más, menos, B de 2. Este diodo, ¿cómo lo ha polarizado esa corriente? ¿En inversa o en directa? Inversa. Correcto, en inversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cátodo se polarizó positivamente y el ánodo negativamente, ¿verdad? O bien pueden decir, porque la corriente ingresó por el cátodo, ¿no? También, si se les hace más fácil así, está bien. La polarización en inversa de un diodo de germanio, ¿de cuánto era? ¿A qué era igual el circuito equivalente? Abierto. A un circuito abierto, ¿verdad? Que si bien es cierto, podía haber voltaje en estos terminales, ¿qué le pasaba a la corriente? Valía 0 miliamperios. Correcto, 0 miliamperios. Entonces, una vez que he establecido el circuito equivalente de cada uno de los diodos, me voy a reemplazar. Ya. Entonces voy a reemplazar en el circuito original. Voy a subirlo así un poquito para que podamos verlo, ¿no? Entonces tengo la misma fuente de tensión de 20 voltios. El diodo de silicio establecimos que está polarizado en directa y que tenía una caída de 0.7 voltios. El diodo de germanio establecimos que estaba polarizado en inversa, por lo tanto estaba un circuito abierto. Y acá estaba la resistencia de 3.3 kilo. Está muy bajo esto.
Aquí tengo 3.3 kiloohmios. Acá tengo 20 voltios. Por aquí tengo la corriente en el diodo 2. Que es igual a 0 miliamperios. ¿Sí? Por aquí hay un flujo de corriente. Por aquí tengo la corriente I sub 0, ¿verdad? Que hay un flujo de corriente. Le pido encontrar, ¿verdad? El voltaje de salida, recuerden. Y los puntos de operación. ¿Sí? Aquí también entre estos dos terminales dijimos que puede haber una pequeña caída de tensión. ¿Sí? Y por aquí tengo mi flujo de corriente. Entonces vamos a determinar el voltaje de salida en esta resistencia. ¿Qué puedo hacer para calcular el voltaje de salida en esta resistencia? Una malla. Una malla, ¿verdad? Es lo más lógico que yo puedo hacer y bien lo puedo plantear. Pero antes de irme por la malla, que es el camino que todos harían, incluso yo, primero voy a hacer un análisis aquí antes de ponerme a hacer esa malla. La corriente principal, recuerden, son diodos en serie, circuitos en serie. La corriente principal es igual a la corriente del diodo 1 y la corriente del diodo 2 y la corriente I sub 0. Todas las corrientes en serie son iguales, ¿verdad? Todas las corrientes en serie son iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente que circula a través por la resistencia de 3.3 kiloohmios? ¿Cuánta corriente está circulando por ahí? 0 voltios. 0 miliamperios, ¿verdad? Por lo tanto, el voltaje es de 0 voltios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las corrientes en serie son iguales. ¿Sí? Y al abrirse este diodo que estuvo aquí, polarizado en inversa, al abrirse, sabíamos que generaba un flujo de corriente de 0 miliamperios, ¿sí? Y al hacerse 0 o al tener aquí polarizado en inversa hizo que toda la corriente a través del circuito sea 0. Por lo tanto, no necesito ya hacerle la malla, simplemente sé que el voltaje de salida es de 0 voltios. Y el punto de operación del primer diodo, que era el diodo del silicio, el voltaje del diodo, ¿cuánto va a ser? 0.7. 0.7 voltios. ¿Y la corriente del diodo 1? 0. 0 miliamperios. ¿Correcto? Este es el punto de operación. Y del diodo 2, que era el diodo de germanio, el punto de operación, ¿cómo quedó? 0,3 voltios. Ya, no sabemos si hay 0,3 voltios, ¿no? Recuerden, aquí 20 sí podemos hacerle menos 20 voltios más 0,7 más el voltaje del diodo 2, más acá tengo 0 voltios. El voltaje en el diodo 2, ¿de cuánto ha sido? De 19,7 voltios. ¿Verdad? Es que hasta aquí se excita el circuito, de acá en adelante se hace 0, entonces es la caída que tiene hasta ahí, ¿no? Es de 19,7 voltios. ¿Y la corriente del diodo 2? 0. 0 miliamperios. ¿Sí? Y no tengo que analizar nada más en el circuito. Si yo, por ejemplo, en ese circuito simplemente le pedía, encuentro el voltaje de salida, pues simplemente eran 2 pasos, ¿verdad? Saber que las corrientes son series, son iguales, y por ende se hacía 0 y el voltaje era 0. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de aquí? Ya. Como ven, el orden del desarrollo de estos circuitos es siempre el mismo.
Tengo el ejercicio. Si tal vez está dibujado de una forma por terminales, vuelvo a dibujar. Y una vez que ya lo vuelve a dibujar, va a ir polarizando cada uno de los elementos con la corriente. Y una vez que los polariza, vamos a determinar el circuito equivalente de esos diodos, si están polarizados en directa o si están polarizados en inversa. ¿Sí? Una vez que determina eso, ¿verdad? Una vez que determina si están polarizados en directa o en inversa, los reemplaza en el circuito original. ¿Sí? Y realiza los cálculos necesarios para poder encontrar la resolución de los ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Ya, no. Entonces son 0 preguntas, ¿no? Vamos a hacer el análisis ahora de los circuitos en serie paralelo, ¿no? Está muy bajito. Ya, entonces vamos a hacer ahora aplicaciones de los diodos, pero ahora los circuitos son serie paralelo, ¿no? Ahorita solo analizamos los de serie, ¿no? Vamos a analizar los circuitos en paralelo. Ya. Bueno, entonces vamos a plantear un ejercicio. Voy a plantear el siguiente ejercicio. Tengo una fuente de voltaje de 10 voltios. Tengo una resistencia de 3.3 kiloohmios. Tengo un diodo de silicio, que a este le conecto en paralelo un diodo de germanio. Ya tengo silicio y tengo germanio. ¿Sí? Y le pido determinar el voltaje de salida, pero no le vamos a poder establecer como tal. Voy a pedir el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia y el punto de operación del diodo 1 y el punto de operación del diodo 2. ¿Sí? Ya. El mismo procedimiento que hemos venido haciendo hasta el momento. Tenemos el circuito, genera esa fuente de voltaje, genera un flujo de corriente que va a ir polarizando cada uno de los elementos. Más, menos voltaje en la resistencia, ¿verdad? Viene la corriente, llega hasta aquí, ¿verdad? Llega a este nodo, voy a decir que es el nodo A, y viene y se distribuye, ¿verdad? Va por aquí y va por acá. ¿Sí? Tendré aquí la corriente del diodo 1 y acá tendré la corriente del diodo 2. ¿Sí? Se separa esta corriente principal al momento de llegar al nodo. Por lo tanto, fue polarizando a estos elementos más, menos voltaje en el diodo 1 y acá más, menos voltaje en el diodo 2. ¿Sí? Entonces, una vez que los fue polarizando, voy a establecer el circuito equivalente. Ya. Entonces, una vez
que planteamos eso, vamos a ver cuál es el circuito equivalente. ¿Sí? El diodo de silicio nos quedó polarizado de esta forma. Más, menos voltaje en el diodo 1 y tengo una corriente en ese diodo de esta forma. ¿Cómo está polarizado este diodo? ¿En inversa o en directa? En directa. Correcto, ¿verdad? Porque el ánodo está polarizado positivamente y el cátodo negativamente. Entonces tengo una polarización en directa. El circuito equivalente de una polarización en directa es de un diodo de silicio. Abierto. Es una fuente de tensión de 0.7 voltios, ¿verdad? Y hay un flujo de corriente en este sentido. Vamos a analizar ahora el diodo de germanio. El diodo de germanio tiene de esta forma, ¿verdad? Uno del diodo 2. Tengo más, menos voltaje en el diodo 2. ¿Cómo quedó polarizado este elemento? ¿En directa o en inversa? En directa. Directa. Correcto, ¿verdad? Ánodo positivo, cátodo negativo. Polarización en directa. ¿Cuál es el circuito equivalente de un diodo de germanio polarizado en directa? Caída de tensión de 0,3. Correcto, una caída de tensión de 0,3 voltios. Y por aquí tengo una corriente que está circulando. Ya. Ya. Entonces, una vez que hemos establecido el circuito equivalente, ¿qué correspondía? Reemplazar en el circuito original, ¿verdad? Entonces voy a plantear, voy a reemplazar. Y me va a quedar de esta forma. Tengo 10 voltios. Por acá tengo 3.3 kiloohmios. El diodo de silicio establecimos que estaba polarizado en directa y acá tengo 0,7 voltios. Y por acá el diodo de germanio, que igualmente dijimos que estaba polarizado en directa y tengo 0,3 voltios. ¿Verdad? Por aquí había una corriente del diodo 1 y por acá había una corriente del diodo 2. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos reemplazado y hemos encontrado que el diodo de silicio y el diodo de germanio están polarizados de igual forma. Sin embargo, si ustedes pueden notar el análisis aquí, si en los circuitos en serie nosotros siempre sabíamos que las corrientes en serie eran iguales, ¿qué nos dijeron del voltaje en paralelo? Eran iguales. La tensión era igual. Ya, muy bien. El voltaje en paralelo es igual. ¿Sí? Así como nos dijeron que la corriente en serie era igual, el voltaje en paralelo siempre tiene que ser igual. ¿Sí? Entonces yo no me puedo ir, nunca me puedo ir en contra de este planteamiento. ¿Sí? Y si ustedes se están dando cuenta, estos dos diodos que estaban conectados en serie o en paralelo. En paralelo. En paralelo, correcto. Por lo tanto, quiere decir que aquí tengo 0.7 y acá tengo 0.3. ¿Estará bien o estará mal? ¿Serán iguales o no serán iguales? No. No son iguales, ¿verdad? No son iguales. 0.7 no es igual a 0.3 voltios.
Por lo tanto, no me puedo ir en contra de las leyes de electrotecnia que dice que los voltajes en paralelo son iguales. ¿Qué es lo que va a pasar con este circuito? ¿Cómo se va a comportar? El voltaje que sea mayor, en este caso el de 0.3 voltios, este se va a tener que abrir. Se va a tener que abrir, ¿por qué? Porque no me puedo ir en contra de las leyes de electrotecnia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el voltaje en el diodo 1 se abrió. ¿Sí? Hice el análisis, determiné que estaba polarizado en directa, reemplacé el circuito y al reemplazarlo me di cuenta que me estoy yendo en contra de uno de los fundamentos básicos. Y para no irme en contra de esos fundamentos básicos, ¿qué es lo que va a hacer el circuito? Pues va a descartar o va a abrir aquella fuente de tensión que esté por encima o en la que sea mayor, ¿no? Y en este caso fueron los 0,7 voltios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se abre el circuito? ¿Qué le pasaba a la corriente? Valía 0 miliamperios. Correcto, ¿verdad? Y esto es como que se transformó este circuito en paralelo. ¿Qué se hizo al final? Como un circuito, Supermalla, ¿no? una malla, ¿verdad? Una sola malla. Se hizo un circuito serie, ¿sí? Prácticamente se fue todo lo que teníamos que estaba en paralelo, pues era esta rama que estaba aquí, pues al analizar nos dimos cuenta que se iba, ¿no? Porque aquí es la corriente cero, pues básicamente hice un circuito en serie. ¿Qué me pedía encontrar en el enunciado? Pues me pedía encontrar el voltaje en la resistencia. ¿Sí? ¿Podrá calcular ese voltaje en la resistencia? Pues sí, ¿no? Fácil, ¿no? Lo puedo hacer mediante una malla. Por lo tanto, aquí me queda menos 10 voltios más el voltaje en esa resistencia, pero lo voy a encontrar con la corriente, porque después necesito el valor de la corriente, voy a ir encontrando de una vez ese valor, ¿no? Más el valor de la corriente por la resistencia y más 0,3 voltios y todo esto igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, la corriente va a ser igual a ¿qué? A 9,7 voltios entre 3